A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde trataremos temas del ámbito financiero, contable, tributario, laboral, del sector empresarial y de la ciudadanía en general. Trataremos de utilizar un lenguaje sencillo, pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a conocer cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos del ámbito legal vigente en nuestro país. Un tema muy importante es la relación laboral entre empleados y trabajadores. Nosotros debemos conocer cuál es el marco regulatorio que rige esta relación tan importante para el crecimiento de nuestras empresas y del país en general. El día de hoy tenemos la grata presencia de la experta laboral, la doctora Marinés de Vargas, quien es socia de la firma TC Audit y además es instructora a nivel local e internacional, y también es parte del staff de instructores del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimada Marinés, qué gusto el día de hoy contar contigo. Para mí es un verdadero privilegio que tengo a una experta en temas laborales, en temas tributarios, y que vamos a hacer un programa sencillo para que nuestros televidentes entendamos de estas regulaciones que debe tener esta relación, que digo, una relación perfecta entre trabajadores y empresarios. Quiero comenzar con una pregunta sencilla. Para el sector privado, mi estimada Marinés, ¿cuál es el marco regulatorio para esta relación empleado-empleador? Bueno, gracias Cristina por la invitación. Como tú dices, la parte laboral es muy importante en la que nos movemos. El marco teórico referencial y la ley importante en materia laboral, pues tenemos primerito lo que es el Código de Trabajo, tenemos también la Ley de Seguridad Social y por supuesto también en la parte tributaria la Ley de Régimen Tributario Interno con su reglamento de aplicación. Es importante mencionar que es muy amplia el marco referencial, pero ese es básicamente lo que deberíamos siempre cumplir al menos. Qué interesante lo que tú acabas de decir. Tenemos un marco regulatorio claramente definido, pero yo entendería que la norma principal es el Código del Trabajo. Y evidentemente en el ámbito de la seguridad social, la Ley de Seguridad Social, y en el ámbito de la tributación tanto del empleado como del patrono, la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos dos cuerpos legales son los que tú mencionas, que son los principales para establecer esta relación clara entre empleado y empleador. Mi querida Marinés, quisiera con algo sumamente sencillo comenzar. Si el día de hoy yo como empresa, llámese, o también como persona natural, porque entiendo que el patrono es una empresa o también puede ser una persona natural, como primer paso, el día de hoy voy a contratar empleados o trabajadores, ¿qué debo hacer? Sí, mira, lo primero que deberíamos nosotros hacer luego de que ya has llegado a un acuerdo con el trabajador, primerito es establecer un contrato al cual yo recomiendo que sea escrito para evitar contingencias del empleador y también problemas futuros con el trabajador. De la mano voy a llenar los datos en la ficha del ministerio, en el SUD, como estamos hablando del sector privado, en el SAITE, ¿sí? Y también tendríamos que de la mano hacer nuestra afiliación al IES, que la deberíamos hacer desde el primer día. El plazo para hacerlo es 15 días, pero yo siempre recomiendo que lo hagamos desde el primer día. Mi querida Marinés, tú acabas de decir algo muy interesante que quisiera que nos expliques un poquito más. ¿Qué es el SAITE? ¿Qué es un sistema informático, una página web del ministerio? ¿Qué es? Sí, mira, es un sistema informático. El Ministerio de Trabajo también ya se ha dinamizado mucho con todo lo que es tecnología. Entonces es registrar básicamente todos los datos del trabajador en el SAITE, que es el Sistema de Administración Integral del Empleo para lo que es el sector privado. Entonces es donde tú tienes básicamente todos los datos del trabajador, vas a llenar absolutamente todos y obviamente si también el empleador desea puede emitir el contrato ya directamente porque se te va a generar un contrato ya desde la página, ¿no?
Entonces tú podrías también tenerlo eso y adjuntar al contrato escrito que también ya lo tienes. Es un sistema muy dinámico. Qué interesante, porque eso demuestra de que cada día las autoridades de control, las autoridades en estos ámbitos se van modernizando y van prestando un verdadero beneficio a quienes somos parte de este entorno, ¿no? Como tal. Yo quisiera que de alguna manera también nos digas, María Inés, cuando tú hablas de contrato de trabajo, ¿qué tipos de contratos de trabajo nuestro Código del Trabajo tienen vigentes para que las personas que nos están viendo, llámese persona natural o llámese sociedad, sepa qué es lo que actualmente tenemos como conceptos de trabajo, sobre todo en el ámbito individual? Claro, mira, tenemos, yo te lo podría clasificar en dos aspectos, ¿no? Uno, los contratos que tienen estabilidad laboral. En este tenemos primerito que es el contrato indefinido de trabajo. Es el contrato que actualmente tiene la mayor estabilidad laboral y este va a tener un periodo de prueba de 90 días en el cual el empleador puede medir en cierta forma al trabajador y también el trabajador saber si es que está conforme con su empleador. Entonces, con una mira de una relación laboral de largo plazo, pues el indefinido. Ahora tenemos también otros trabajos en donde no tienes todavía una estabilidad laboral, ¿sí? Como el contrato eventual, el ocasional, el contrato de temporada, el de obra cierta. Tenemos un contrato nuevo que se lo utiliza también mucho, que es el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. La pena que no pueden aplicarlo todos los sectores, sino solo sectores definidos. Tendríamos también el de destajo. Y también se han aprobado otros tipos de contratitos por reglamento para sectores específicos, el sector florícola, el sector ganadero, el sector de software, ¿sí? Entre otros contratos. Y una modalidad también que es muy interesante, que es el teletrabajo, que lo puedes aplicar desde tu casa y está especialmente dirigido para personas con discapacidad y también para personas en estado de gestación o en su periodo de maternidad. Qué interesante lo que acabas de decir, el telecontrato. Y realmente yo creo que muchas de las personas que nos están viendo a lo mejor no conocen esta cantidad de contratos que en cierta manera hace que nuestra relación sea más dinámica, más real y adaptada realmente a las condiciones de cada necesidad, de cada patrono y también obviamente de las personas, porque es simpático lo que tú hablas del telecontrato y que se lo puede hacer, entiendo, desde su casa. Así es. Muy bien, mi querida María Inés, vamos a hacer algo más simpático. Vamos a tratar de poner con un ejemplo sencillo y vamos a suponer que somos un patrono que puede ser una persona natural o puede ser una compañía y el día de hoy yo tengo que contratar un contador que me va a ayudar a generar toda esa información contable, financiera dentro de las empresas, que tiene muchas responsabilidades y que a la vez va a tener una carga de trabajo bastante extensa y va a ser un contrato a tiempo completo. ¿Qué debo hacer? Pongamos con este ejemplo sencillo para que las personas que nos están viendo sepan qué debo utilizar y qué nos recomiendas tú como una experta laboral. Mira, bueno, al hablar nosotros que es el contador es la persona con mayor responsabilidad dentro de la empresa. En este sentido, tú me dices, vamos a trabajar con él a tiempo completo. Yo le recomendaría un contrato indefinido, ¿sí? Donde cumpla todas sus funciones, obligaciones y adicionalmente recordemos que también es una persona que es de confianza, ¿sí? Entonces, puede ser incluso mirar la opción de que se trabaje con funciones de confianza y dirección al tener el alto grado de responsabilidad, pero definitivamente un contrato indefinido. Sí, a tiempo completo. Este contrato indefinido dentro de sus partes principales, ¿cuáles serían? Bueno, ahí tienes primerito, obviamente vamos a partir por el acuerdo entre las partes, la clase de trabajo a ejecutarse, que en este caso va a ser el contador con las debidas funciones. Vamos a tener la remuneración que va a recibir el contador, la que puede ser bajo ingreso normal o bruto, o también bajo ingreso neto. ¿Qué es ingreso neto? El ingreso neto es que damos de acuerdo contigo, te voy a poner un ejemplo, que vas a pagar $2,000 y son $2,000, lo que quiere decir que el empleador va a asumir el impuesto a la renta y el aporte personal al IES. Cuando tú me dices va a asumir el aporte personal y va a asumir el impuesto a la renta, esos valores que debían haber sido descontados para este empleado va a ser un gasto para este patrono y eso es un gasto que de acuerdo a la norma tributaria es deducible. Correcto, el propio artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno en el numeral 12 te recalca que los trabajadores contratados
bajo relación de dependencia, bajo el sistema de ingresos salario neto, estos valores son plenamente deducibles. Para el empleador. Para el empleador, correcto. Qué Son maravilla. gastos Entonces, 100% deducible. Entonces, estas partes que tiene un contrato de trabajo son fundamentales. Tú me dices el acuerdo entre las partes, el determinar sus funciones, sus obligaciones, la remuneración. Y evidentemente, como tú decías, es un contrato que para el ejemplo citado, pues es de lo que se debe hacer. Correcto. En este contrato, solo, perdón que te aclare, es importante, aparte de, bueno, lugar de trabajo y los elementos esenciales, es también tener cláusulas adicionales. Por ejemplo, al ser un contador, que es una persona de confianza, también yo le pondría cláusulas de confidencialidad, cláusula de derecho de propiedad intelectual, por ejemplo. Qué interesante lo que tú dices. Yo creo que las personas que nos están viendo, sobre todo los empleadores, tomarán muy en cuenta tus recomendaciones. Una vez que yo establezco mi contrato de trabajo, se queda claramente definida nuestra relación patrono-empleado, nace una relación de dependencia. ¿Qué es esto de la relación de dependencia que tanto se habla? De profesionales independientes y también se habla de profesionales, de empleados en relación de dependencia. ¿Qué es esto de la relación de dependencia, mi querida Marinés? Mira, la relación de dependencia es una característica justo de los contratos laborales que estipula el Código de Trabajo, en donde vas a tener tú un empleador, es decir, el trabajador va a ser una persona que recibe órdenes o es subordinado, va a cumplir un horario, va a tener una remuneración mensual el trabajador, es decir, va a tener ingresos y lo va a hacer de forma personal. Otra de las características de la relación de dependencia es la afiliación al IES por parte del empleador, por parte del patrono. Es decir, que él es responsable de la afiliación y del cumplimiento de las obligaciones en todos los aspectos laborales. Qué maravilla. Entonces hablamos que un empleado en relación de dependencia es el que va a depender de un patrono, es un subordinado, el que tiene una jornada de trabajo y que definitivamente presta sus servicios de una manera lícita y tú hablaste de algo muy interesante, de una manera personal. Tú hablaste algo muy interesante. Dijiste, tengo que afiliarle al IES como empleador. Y la siguiente pregunta es justamente eso. Dentro de estas obligaciones que tiene el empleador, primero quiero que me digas si están definidas en algún marco regulatorio, si son obligatorias. Y segundo, que me menciones, no quiero que me digas todas, pero por lo menos las más importantes, de cuáles son nuestras obligaciones patronales como empleadores para estos empleados en relación de dependencia. Claro que sí. Mira, tenemos varios partes en lo que nos habla la materia laboral donde tienes las obligaciones de los empleadores. Una de estas, por ejemplo, que viene desde hace mucho tiempo, es el artículo 42 del Código de Trabajo, donde te habla de las obligaciones principales, y es un artículo que todos los empleadores deberían conocerlo y manejarlo muy bien, porque las inspecciones laborales que está haciendo el ministerio, que ya es en un ámbito un poco ya más técnico, mucho más técnico, están basados en el artículo 42. Obligaciones que justamente está la afiliación al IES, contratación de personas con discapacidad, tener la ficha actualizada del trabajador, que justamente se va también a lo que es el sistema del informático en el Ministerio de Trabajo, obligaciones que a veces nos parecen muy sencillas como proporcionar uniformes a los trabajadores o ropa de trabajo a los trabajadores, y bueno, es por ponerte un ejemplo, ¿no? Adicionalmente tenemos en el año 2017 salió el reglamento para lo que tiene que ver las obligaciones de los empleadores, el acuerdo ministerial en ministerio, en donde te habla obligaciones de registro de contratos, registro de actas de finiquito, obtener un reglamento interno, obligaciones también de registro en lo que es seguridad, salud y prevención de riesgos. Entonces, como tú ves, las obligaciones del empleador son muchas y por eso hay que estar pendientes y atentos al día. Y como tú dices, esto está regulado en el artículo 42 del Código del Trabajo y este reglamento que salió en el año 2017. Así es. Está clarísimo que nosotros como patronos tenemos que conocer a lo que estamos obligados por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos cumplir lo que está escrito. Es correcto. Es algo también sumamente interesante, no solamente de hablar de estas obligaciones que los patronos tenemos. Quiero que me menciones dos obligaciones del empleado en relación de dependencia, en cambio para la empresa, para el patrono o para esa persona natural que también es patrono. Claro, mira, el trabajador también tiene obligaciones y eso tenemos que tener claro, no solamente son los empleadores. El trabajador tiene que realizar su trabajo con toda
las precauciones, con toda la normativa que se cumple, ¿no? Adicionalmente, el trabajador tiene que guardar, precautelar los bienes que son entregados a él, ¿sí? También en el caso, y es uno de los problemas que yo te puedo decir, he visto en la práctica, el trabajador tiene que comunicar en caso de ausentarse, y a veces eso genera problemas porque no siempre lo hace y le genera problemas a él y muchas veces al empleador. Yo creo que la relación, tanto los deberes, los derechos, va de dos vías, el dar y recibir. Algo que es fundamental y que siempre ha sido un tema de análisis, de revisiones y que ojalá no se tenga contingencias por el sector empresarial, por el sector del patrono como tal, es qué constituye o sobre qué se debe aportar. Porque todos conocemos que la falta de aportación de estos empleados en relación de dependencia por parte de sus patronos acá tienen una serie de consecuencias en diferentes ámbitos. Primero quiero que me digas qué es la materia gravada para el IES y sobre qué se debe aportar sobre el tema de los empleados en relación de dependencia. ¿Sobre qué debo aportar, María Inés? Claro que sí, mira, para establecer una adecuada base de aportación a lo que es la seguridad social, siempre nos vamos a basar en dos artículos básicos o principales. El artículo 11, que te establece propiamente la materia gravada, y el artículo 14 de la Ley de Seguridad Social, que se nos va a decir los ingresos exentos. Para resumirte de una forma muy sencilla y fácil, el artículo 11 te va a decir que tienes que aportar sobre todos los ingresos que tengan una apreciación pecuniaria, es decir, que yo pueda cuantificarlos de una forma fiable. De igual forma, en el mismo artículo te habla de las trabajadores no remunerados del hogar, constituirá la unidad económica familiar, es decir, en el hogar la persona que reciba ingresos. Y también tenemos de manera general cualquier otro ingreso que sea carácter de normal en la industria o servicio. Claro, yo te estoy resumiendo el artículo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es siempre hacernos a qué consideramos nosotros como ingreso normal y quién establece la normalidad de estos ingresos, que yo te podría decir que es propiamente el propio empleador. Ahí tengo una pregunta para que nuestros televidentes nos puedan entender un poquito mejor. Vamos a suponer que yo soy Juan Pérez, soy un empleado en relación de dependencia de la compañía ABC. Si tú me puedes decir unos ejemplos de ingresos normales y pecuniarios que tú acabas de mencionar, que se entendería que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, al artículo 11, materia gravada, se aportará sobre todo ingreso de carácter normal y pecuniario. Pongamos un ejemplo. Juan Pérez es empleado en relación de dependencia. Algunos conceptos sobre los cuales se debería aportar. Claro que sí. Mira, por ejemplo, vamos a tener el sueldo, vamos a tener las horas extras, suplementarias y extraordinarias. Si es que este trabajador recibe comisiones, si está en área de ventas, van a ser las comisiones, ¿sí? Por ejemplo, ahora se maneja mucho también lo que son bonos de eficiencia. Hay casos en que estos bonos se manejan mensualmente, pues tienes estos bonos, a veces será anualmente. Yo tengo que ver, especialmente cuando son de periodicidad anual, ¿es normal que yo pague estos bonos? Y tú me dices, sí, yo le pago cada año, luego de una evaluación, listo, sabemos que tenemos que aportar. Y por otro lado, también recordemos que tenemos los ingresos exentos del 14, que son los famosos servicios de orden social o los famosos VOS, como se les conoce, que tenemos 7 en este caso. Entonces estamos hablando que hay dos tipos, hablemos de remuneraciones o dos tipos claramente definidos de ingresos que se deben aportar y que no se deben aportar. Los que se deben aportar de acuerdo al artículo 11, ingresos normales y pecuniarios, sueldos, horas extras, comisiones, gratificaciones, bonificaciones, y los que no se deben aportar de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Seguridad Social, como lo que tú acabas de mencionar, estos que están relacionados con los beneficios de orden social o denominados VOS, como por ejemplo puede ser la ropa de trabajo, ¿no es cierto? O puede ser alimentación. Qué interesante, María Inés, sobre los temas que se deben aportar y no se deben aportar. ¿Qué pasa si yo, patrono, no aporto? Sabiendo que la ley establece claramente lo que se debe aportar, ¿qué pasa si yo no aporto? Vamos primero con el ámbito tributario. ¿Qué pasa con el patrono que no aporta lo que debe estar al IES, de acuerdo a la normativa legal? Mira, en el ámbito tributario, que se liga, o sea, va también directamente ligado con la parte laboral, claramente te estipula el artículo 10, numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que será deducible todos los ingresos aportados al IES, ¿sí?
y nos da serán deducibles, todos los ingresos aportados al IES y tienes hasta un plazo, hasta la fecha de declaración de impuesto a la renta. Es decir, sobre todo aquello que no aportaste, pues vas a tener un gasto no deducible. ¿Qué le cuesta a la empresa? Un 25%, o le puede costar un 28% con las tarifas actuales de impuesto a la renta. Es decir, que si, por ejemplo, yo le pago a un empleado una bonificación por eficiencia y resulta que no aporté, al final del año ese patrono tiene un gasto no deducible que tiene que pagar impuesto a la renta y que debería estar dentro de la conciliación tributaria de la base imponible del impuesto, llámese persona natural o llámese patrono sociedad. Y eso le cuesta a la compañía, pero ¿qué pasa adicional? Porque ese sería un riesgo tributario. ¿Qué pasa con el riesgo en el ámbito social, en el ámbito, hablemos de la seguridad social? Y también yo creo que nuestra norma tiene una sanción en el ámbito penal. Pero comencemos con el ámbito, ¿qué pasa cuando yo no aporto en el ámbito laboral y social? Y luego vamos al penal. Claro, mira, en el ámbito laboral, pues al no aportar eso, también estaría dejando de pagar sobre esos valores beneficios sociales al trabajador que van directamente relacionados con la remuneración, como un 13º, como un fondo de reserva, como unas vacaciones. Es decir, también tendrías una contingencia laboral. En la seguridad social, pues estoy pagando menos aportes. Eso quiere decir que igual la seguridad social, y recordemos que está también ya en línea con lo que es el SRI, podría decirme, mira, me estás debiendo estos aportes y notificarme, es decir, establecer glosas para que yo pague sobre la diferencia que dejé de pagar. Es decir, no solamente con la parte tributaria solucionaría con gasto no deducible, me quedaría también con esta contingencia. Lo que acabas de decir me parece sumamente interesante. Muchas veces las personas piensan que al ponerse la nómina no aportada al IES dentro del gasto no deducible, termina el tema de riesgos, y no es así. Lo que tú nos estás diciendo que soluciona un tema tributario, pero quedan abiertos los temas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social. Entonces yo creo que la única respuesta correcta sería debo aportar y evitarme todos los riesgos. También sabemos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal se establecieron artículos para la falta de aportación y también cuando tú haces tu mal papel de agente de retención y te quedas con los aportes retenidos. Antes de entrar a esta última pregunta, María Inés, ¿cuál es el aporte personal y cuál es el aporte patronal? En un empleado en relación de dependencia vamos a hablar el ejemplo que habíamos hablado del contador. Claro, mira, el aporte personal es 9.45, en lo que yo tendría que retenerle a nuestro ejemplo acá al contador, ¿sí? Y en lo que tiene que ver el aporte personal es el 11.15 más el patronal, sí, más un punto que 0.5 de IES y SECAP, es decir, 12.15 para lo que tiene que ver el empleador. Y como habíamos hablado hace un momentito, si hablabas de un ingreso neto, este valor completo, que es el 21.6, sería a cargo del empleador. Claro, tú nos mencionabas muy claramente que nosotros como patronos podemos tener empleados contratados bajo la modalidad de salario normal o de salario neto. En un salario normal, el aporte personal, el impuesto a la renta personal, lo descontamos y el trabajador recibe un valor neto. Pero cuando hablamos de estas negociaciones donde nuestros trabajadores ingresan bajo la modalidad de salario o remuneración neta, es el patrono el que asume, este 21.50 sería totalmente asumido por el empleador y obviamente bajo la ley tributaria, como tú mencionaste claramente en el artículo 10, numeral 12, un gasto totalmente deducible de impuesto a la renta. ¿Qué pasa en el ámbito penal si no aporto al IES? Mira, ahí es más grave, ¿no? Porque estamos hablando ahí primero por la no afiliación y también estamos hablando por la entrega de los aportes. Por la no afiliación, obviamente, primero va a tener una notificación el empleador, ¿sí? Y luego va a tener una sanción que puede tener incluso hasta prisión. En lo que tiene que ver con la no entrega de los aportes es también muy grave, porque estamos hablando de una apropiación de fondos del IES. Correcto. Entonces tienes un plazo de 90 días para entregarlos en caso ya de notificación. Recordemos, con esto no nos referimos para pagar. El pago normal de los aportes, como todos sabemos, es a 15 días posteriores a la fecha del periodo que está liquidando. Es decir, por ejemplo, lo de diciembre, todos los empleadores debieron haber pagado máximo hasta el 15 de enero. ¿Qué pasa si me atraso? Entramos con el concepto de mora patronal. Correcto, si te atrasas, la mora patronal es gravísima.
La mora patronal tiene una cola muy larga porque vas a caer con responsabilidad patronal. Y esta la vas a tener en el ámbito médico, es decir, todas las atenciones a lo que tiene que ver con el IES, en donde vas a tener una sanción, te van a cobrar parte de esa atención médica más una multa. Adicionalmente vas a tener también responsabilidad patronal en lo que es seguro de desempleo y cesantía. Y por último, en jubilación patronal. Como tú ves, es una mora, en una cola, más bien dicho, larguísima. Mi querida María Inés, yo creo que tus explicaciones son muy interesantes y quiero comprometerte públicamente para hacer una segunda edición. Yo creo que el tema laboral es un tema apasionante porque todos queremos estar claros y no tener contingencias y no tener problemas en esta relación que tiene que ser perfecta, patrono-empleado. Quisiera solamente para terminar que nos mandes un mensaje del tema que el día de hoy tratamos en nuestro programa, Tributación de Hoy. Bueno, yo quiero recomendarles a todos los empleadores que cumplan con todas sus obligaciones, que se eviten contingencias laborales. Como vimos, las contingencias laborales o riesgos laborales van en triple vía. El riesgo con el empleador, el riesgo a la vez también con el ente de control, que sería el Ministerio de Trabajo, riesgo tributario con el SRI y con la seguridad social, por supuesto, que es con el IES. Muchas gracias por una edición más y les espero en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.